Hola, ¿cómo están? El levantamiento en Nepal que ha dejado al menos 70 muertos y algo más de 300 heridos, más la renuncia de su primer ministro, Sharma Oli. Occidente contaba estos hechos como revueltas por haber prohibido 26 plataformas en redes sociales, pero no han dicho que la medida ha sido asumida por el gobierno de Sharma Oli, quien ejercía como premier desde julio de 2024, que estaba basada en un fallo de la Corte Suprema del año 2023, que exigía a todas estas plataformas se registraran localmente y cumpliesen sobre todo con las regulaciones para controlar contenidos y actividades ilegales. Más aún cuando los algoritmos favorecen a la propagación de discursos de odio, como lo ha reconocido la propia plataforma de Facebook el año 2018, quien aceptó que había contribuido a alimentar una campaña genocida antimusulmana en Myanmar durante varios años. ¿Qué ha sucedido en Nepal? ¿Qué hay detrás de todos estos acontecimientos? Hoy lo analizamos en el mapa Nepal, Revolución Naranja. Así iniciamos. Vamos a desplegar nuestro mapa y vamos a revisar qué parte de la historia es la que se cuenta de lo que sucede en Nepal. Estallido social o revolución naranja, lo vamos a colocar para poder visualizar. Ahí lo tenemos. Identificado a este país de color blanco con su bandera, frontera también que tiene con China, una nación, hablamos de Nepal, con una superficie de 147.181 kilómetros cuadrados. Además, tiene frontera con la India. El 8 de septiembre estallaron protestas masivas lideradas por la denominada Generación Z, todos ellos nacidos entre los años 1997 y 2012. En la capital de ese país, Katmandú, y otras grandes ciudades como Budwan, Chitwan, Pokhara y Birtamot, contra la corrupción, supuestamente, lo digo así, y el bloqueo de una serie de redes sociales. Lo habíamos visto, 26 en total. Ahí estamos hablando de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de X, entre otras. Una medida que fue levantada por el gobierno de Nepal, pero la violencia continuó. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, incendiaron instalaciones de la Corte Suprema, tomaron por asalto el Parlamento, quemaron viviendas de las exautoridades del gobierno. Se generaron en total 72 muertos. Entre ellos manifestantes, policías, también se liberaron a presos, estamos hablando de reclusos, más de 300 heridos se contabilizan hasta el momento y todo esto ha generado también en una violencia desatada. Se ha quemado inclusive a la gente viva. ¿Qué ha sucedido allí? El primer ministro, Kaja Prasad Sharma Oli, presentó su dimisión y se instaló un nuevo gobierno interino, liderado por la nueva primera ministra, Sushila Karki, quien acordó entregar aproximadamente cerca de $7,000 a la familia de cada fallecido, es decir, a los damnificados, aunque estas aseveraciones desconocen el carácter violento de las protestas generadas. Hay que recordar que este país, Nepal, y su gobierno, me refiero al anterior, tenían relaciones comerciales con la India, sobre todo con China y Estados Unidos, que representaba una porción significativa de sus exportaciones e importaciones. Petróleo, pero sobre todo área tecnológica. Y no vamos a dejar de lado la franja y la ruta de la seda, que además esto podría generar también repercusiones a nivel geopolítico. Por eso analizamos hoy este tema en el mapa. Vamos a hablar con nuestro invitado. Taddeo Castiglioni nos acompaña en directo. Él es periodista, experto también en relaciones internacionales. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Gracias por su tiempo. Taddeo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a total disposición. Taddeo, primero que nada, visualizando nuestro mapa, vemos la importancia geoestratégica por la ubicación que tiene Nepal. Dos grandes, digamos, colindantes. Por un lado, China, y por otro lado la India, potencias comerciales, pero al mismo tiempo que confluyen en intereses geopolíticos. ¿Quién se beneficia o quién pierde con esta inestabilidad generada en Nepal? Empecemos por allí. Bien, primero que nada tengamos en cuenta que también estamos hablando de un Nepal que además de compartir frontera con estas dos superpotencias global, también tiene disputas territoriales, por ejemplo, con la India, y a la vez es un país en los cuales las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos son de gran importancia, tanto para un lado del Himalaya como para el otro, en medio de lo que también representa el agua como motor de la energía de los países y las grandes centrales
hidroeléctricas. Recordemos que uno de los conflictos abiertos entre Nepal y la India realmente tiene que ver con el lugar a donde se origina el río Cali, lo cual también es sumamente importante para las diferentes cuencas de la India. Cuando hablamos de Nepal, además del Himalaya y de ser un país con estas dos fronteras, cuando estamos hablando sobre su importancia geoestratégica, recordemos que toda esta revolución, esta revuelta, esta caída del gobierno se da en medio de un acercamiento estratégico entre el gobierno de Narendra Modi en la India y el gobierno de Xi Jinping en China, en medio de, un alejamiento de los intereses de Estados Unidos en la región. Por ende, también crear un caos en un país que justo funciona como amortiguador entre estas dos potencias es crear un caos e incendiar la vecindad de estos dos países con una complicación extra a la coyuntura global que se tiene. Ahora también hay que lidiar con un país vecino con una inestabilidad política importante, con la caída de un gobierno y con el venir de cuál va a ser la actitud tanto del gobierno interino, que tiene su gobierno hasta marzo del año próximo, como también de las próximas autoridades de Nepal. Hay una cuestión muy interesante sobre la actual, ahora primer ministra interina, Sushila Karki, que su marido es presidente de un partido político dentro de Nepal que responde a intereses occidentales dentro de Nepal, por lo cual es muy interesante que se haya dado este quiebre de poder y que haya quedado ella, que tampoco era una persona relevante dentro de la política doméstica de Nepal, como primer ministro. Creo que acá hay una incentivación del exterior, tanto como lo hemos visto en las protestas que salieron espontáneamente muy violentas, y vemos también cómo han jugado las redes sociales en todo esto, por lo cual nos deja siempre más dudas que certezas lo que ha sucedido en Nepal en los últimos días. De estos movimientos con un gobierno interino, llamémoslo así, que además controla fronteras, tenía un toque de queda que ha sido suspendido, pero que esto ha derivado también en el posicionamiento de esta primer ministra. Una primera ministra que hasta el momento se sabe, según informaciones, no estaría respondiendo del todo a los intereses ni de quienes supuestamente salieron en estas movilizaciones por el corte de 26 plataformas digitales, ni tampoco para los propios intereses de los países colindantes, pero parece que sí de Washington. Y a eso me refiero. Hay denuncias inclusive de que se han movido financiamiento de más de $500 millones por parte de USAID. Por ello, le llaman una revolución naranja en Nepal. ¿Quién podría estar digitando este movimiento y qué vinculación podría tener también los recursos de esta agencia que Trump había prometido había desaparecido, pero que al parecer sigue funcionando con estas mismas intenciones con las que arrecia en otras partes del mundo? Bien, son preguntas muy interesantes porque no únicamente estamos hablando de la USAID, sino de otros organismos como la NET y otras de las partes de la red de financiación, que son redes de financiación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, dígase de la CIA, con claros intereses desestabilizadores en diferentes países. Lo de Nepal viene como reflejo de lo que también estaba sucediendo en el sudeste asiático, protestas en Malasia, protestas en Indonesia, en países dentro de la coalición de la ASEAN que tenían un acercamiento potencial con China y que estarían saboteando incluso la guerra de aranceles de Donald Trump. Entonces es sumamente interesante estos movimientos que se están haciendo y estallan también protestas en Nepal, cuando Nepal, el primer ministro Sharma Oli asiste a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en China, asiste al desfile militar del 80 aniversario de la victoria de China sobre la victoria en contra de Japón, se reúne con Vladimir Putin y todo esto lógicamente termina en este estallido social, supuestamente estallido social que acaba con ese gobierno. Bueno, es cuestión de ir atando cabos para darnos cuenta que hay una clara señal común, tanto disfrazada de ayuda humanitaria como lo suele hacer Estados Unidos, o financiamiento a ONG o ámbitos culturales y demás, que en realidad tienen un claro fin
que es el derrocamiento del gobierno. Lo que vimos en estas protestas auspiciadas por las redes sociales y también lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, también en Bangladesh, también en Sri Lanka, vemos que hay un claro objetivo de desestabilización y de cautización regional. Recordemos también un punto necesario, que Nepal es un país sumamente inestable, que en los últimos 17 años ha pasado por 14 primer ministros, es decir, dentro de esta inestabilidad que vive este país, se ha aprovechado los recursos exteriores para generar un problema, para generar un quiebre entre Nepal y la cooperación con China, también en la Franja de la Ruta, que generar un quiebre también junto con la India. Y todo esto es sumamente interesante por el contexto global que estamos viendo del surgir del sur global. Y dentro de este surgir del sur global, dentro de el mundo multipolar, lógicamente la defensa de los intereses nacionales afecta al plan de Washington, y todo esto, bueno, se ve generado también en estas intentonas desde el exterior de cambiar los rumbos de los países. Elemento para marcar la pausa, ya decir también que el propio embajador de los Estados Unidos, que es una de las poderosas embajadas que tiene en Katmandú, Estados Unidos, Dan Thompson, se maneja desde la gestión de Joe Biden, es decir, representa a las élites norteamericanas, una estrategia que bien pudo haber sido planificada durante años, no durante semanas ni durante meses. Vamos a seguir analizando a fondo justamente este tema hoy en el mapa, pero marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web que está titulando de esta manera, vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Dice: Nepal celebrará elecciones parlamentarias el 5 de marzo. La primera ministra de Nepal elegía a 3 nuevos ministros, todos ellos interinos, hay que decir, para unirse a su administración, que tienen la tarea de celebrar nuevas elecciones en marzo, después de estas protestas que llevaron al colapso del gobierno anterior. Sushila Kargi, quien ha dicho nuestro propio invitado que tiene bastante inclinación hacia los intereses occidentales, ha nombrado también a varios otros miembros de su gobierno interino para llevar a cabo las distintas carteras como energía, finanzas, Ministerio de Interior, entre otros. Los desafíos, ha dicho, tratar de equilibrar las expectativas de esta generación Z con toda esta movilización también de los políticos y líderes de mayor edad. Reconstruir las estructuras gubernamentales que fueron destruidas por estas violentas protestas. Es decir, el propio gobierno interino sabe lo que ha sucedido y habla de un supuesto desafío, unas elecciones. ¿Qué balance inclinará en medio de todo este contexto geopolítico? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Las banderas de Nepal, también en medio del gigante asiático de China y por último también de la India. Países con los que no solamente comparte fronteras, también acuerdos importantes. La semana pasada, cuando parecía que la influencia de Beijing estaba en máximos históricos, todas las instituciones nepalíes fueron incendiadas, convirtiendo en cenizas los compromisos recientemente adquiridos por el dimisionario primer ministro Sharma Oli en sus visitas a China de diciembre pasado y de este mismo mes, o los más antiguos de Pushpa Kamal Dalla, que en 2017 incorporaba a Nepal a las nuevas rutas de la seda. Ojo con este dato. Y no vamos a dejar por fuera los acuerdos con la India en materia tecnológica. Uno de los más relevantes, quizás les llame la atención, era el uso de banda ancha para Internet. Tadeo, profundizando el análisis geopolítico, la ruta y la franja de la seda, un proyecto estrella del gigante asiático, que en medio también de las disputas con Estados Unidos en esa guerra silenciosa tecnológica sigue apuntando a mermar su influencia. ¿Qué representa esto y sobre todo qué expectativa podría tener la China, que ya ha llamado a que se apaciguen las aguas, que inclusive podría intermediar para que haya una resolución interna, democrática y soberana? Lo dice el gigante asiático. ¿Qué nos dices?
Bien, primero que nada, siempre recordar que cuando estamos hablando del proyecto de la Franja y la Ruta, estamos hablando del proyecto económico más grande a escala global que se haya dado en la historia de la humanidad. Estamos hablando de inversiones multimillonarias en infraestructura que cambian la realidad de los países. Este proyecto económico de China, a diferencia de los tratados de libre comercio que propone Estados Unidos, terminan beneficiando a la población local debido al traspaso tecnológico y la creación de infraestructura, es decir, una relación ganar-ganar. Y en medio de esas relaciones ganar-ganar, un país como Nepal, con 20% de pobreza juvenil, un país que el 22% de su PBI depende de remesas del extranjero y el resto del PBI, su mayoría en el turismo, diversificar su economía nacional y ser parte también de la infraestructura, del transporte, de recursos, tanto energéticos como recursos también materiales y demás recursos que pueden ser estratégicos para la nueva composición económica, era más que lógico y representaba una gran transformación. Esos son algunos de los acuerdos que había firmado Sharma Oli junto con el gobierno chino en los últimos meses, y es sumamente los proyectos ferroviarios que unían las regiones tanto de Nepal con el Tíbet son también de una gran importancia estratégica para estos dos países, y hay que ver la continuidad de esto en medio de toda esta ola de protestas, en medio de un reposicionamiento de Nepal interno detrás de bueno, la mano negra que veníamos analizando sobre los factores que llevaron a este derrocamiento del gobierno nepalí, más allá de sus errores internos lógicamente, pero que lógicamente beneficia a un sector extranjero que trata de, primero en su política exterior, Estados Unidos, contener la influencia de China y encapsular a China en la región. Una de las políticas dentro de las relaciones internacionales de China es de la buena vecindad con todos sus vecinos, y veamos cómo en el escenario, punto por punto, los diferentes vecinos de China empiezan a sufrir diferentes problemáticas desde el extranjero para condicionar también, encender fuego a esa vecindad. Es parte de la política que tiene Washington y bueno, de la que ha sido víctima Nepal en los últimos días. Es algo interesante para analizar de que esta protesta que terminan destrozando la infraestructura del país no beneficia a los ciudadanos. Entonces, acá es cuando hay que empezar a tal vez pensar respecto a cómo puede ser manipulada la juventud, que sale a reclamar en contra de la corrupción y a favor de la libertad y para una mejor economía. Encender fuego todo el país no va a mejorar la economía, y eso fue prácticamente lo que se ha hecho, por lo cual también tenemos que analizar y ver cómo la manipulación a través de las redes sociales ha sido fundamental para el derrocamiento de este gobierno, y que termina afectando también las relaciones con China, que podrían representar una transformación en la calidad de vida de Nepal. Me gustaría, Tadeo, proponerte a ti y a nuestros televidentes revisar nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. Veamos. Seguimos hilando fino, movimiento popular, generación Z, pero al mismo tiempo las fuerzas militares que toman el control del país con una nueva primera ministra con inclinación a Occidente. Así, en un comunicado hemos extraído una parte fundamental de lo que dice el comunicado de las Fuerzas Armadas de Nepal. El Parlamento nepalí ha quedado disuelto con efecto inmediato y las fronteras están resguardadas, dicen las fuerzas militares de Nepal. Tadeo, Nepal se va a tener que gobernar por decreto, al estilo de Javier Milei, o lo que le gustaría hacer seguramente, sin un Congreso que lo fiscalice. Estamos hablando del papel fiscalizador que ya no existe en ese país. Hay acuerdos importantes, los veíamos no solamente con China, sino también con la propia India. Esto podría derivar también en una ruptura absolutamente constitucional, un gobierno interino que no responde a la verdadera demanda, entrecomillada, de una revolución que no es otra cosa que un movimiento de revolución naranja digitada por factores externos, que es lo que hemos llegado a conclusión en este momento. ¿Qué decir de este aspecto? Hay que recordar que es un gobierno sumamente débil, por lo cual
hay que analizar cuáles son los factores detrás. Este es un gobierno puramente de transición que muy difícilmente logra asentarse en el poder o dirigir a través de decretos o firmas. Es interesante, lo que sí es que todos los proyectos lógicos de cooperación tanto con la India como con China van a quedar frenados hasta el mes de marzo, pero algo que del condimento interno de Nepal que no hemos tocado y que creo que también parte del escenario que se ha estado programando tal vez desde el exterior, hay que ver cómo evoluciona, es que a principio de este año ya habían habido una especie de revueltas y manifestaciones populares a favor del derrocado rey que tenía Nepal, que gobernó hasta el año 2008, luego de bueno, la caída de la monarquía absolutista. Y este rey, que estaba no en el exilio, sino que internamente en el país, empezó a movilizar diferentes sectores para llevar agua a su molino, y lo que muchas de las protestas que se dieron incluso en esta semana salieron con carteles de "vuelva el rey", que el rey vuelva. Un rey totalmente centrado en una dinastía política con más de 250 años de historia, pero que siempre ha jugado a favor de los intereses británicos. Entonces, eso es otro factor que tenemos que analizar interno respecto a cómo el descrédito total de la política, la caída continua de primer ministro y demás, arrastra también a que los sectores importantes de la sociedad apunten a que bueno, la salvación final del país es un rey que con clara tutelaje exterior y que tiene un apoyo popular que va creciendo y que incluso muchos lo han estado aclamando en las últimas semanas. La caída del Congreso quiere decir que las luchas populares que se dieron para el derrocamiento de la monarquía habrán quedado suprimidas. Hay que ver cómo estos sectores populares, recordemos que se gobernaba con una coalición de centro-centro-izquierda en Nepal. Hay que ver si estos partidos logran recuperar esa cohesión y esa gran representación social que han sabido tener en los últimos años, y en medio de bueno, un Congreso que ha quedado totalmente cerrado, un país paralizado, un acuerdo entre la cúpula militar, la ahora primer ministra y el presidente casi de salvación nacional, y también con un factor de monarquía que empieza a pesar fuerte dentro de la sociedad y que también puede generar un cambio de equilibrio a nivel social, dependiendo cuál van a ser los elementos desde el exterior que crean conveniente y si acaso logran imponerse finalmente en medio de las tensiones que veníamos analizando. Es muy interesante recordar que tanto el gobierno chino como el gobierno indio llamaron al diálogo, llamaron a poner paños fríos en medio de esta situación, demostrando que saben muy bien que una desestabilización en Nepal también representa una desestabilización fronteriza no menor, en las cuales no se puede arriesgar en momentos de, bueno, en las planificaciones de las diferentes transformaciones globales, por lo cual es sumamente interesante todo el panorama nepalí, que nos da, vamos a decirlo si lo queremos representar, son diferentes colores dentro de un cuadro que nos da como imagen final la intervención extranjera en un país para generar caos que afecten el desarrollo también del sur global, y no únicamente el desarrollo individual de Nepal como país, sino que también afecte todo el panorama de la región. Y ha sido muy interesante también que lo hayan hecho a través de plataformas digitales, una nueva herramienta de desestabilización y la necesidad de normarlas, que esto también genera implosiones sociales internas. Nepal ha sido prueba de ello y a eso también se han dedicado influencers y políticos estadounidenses a tratar de replicar esto en otras latitudes del mundo, incluidos países latinoamericanos. Gracias, Teo, como siempre, por tu tiempo y compartir tu análisis. Teo Castiglioni con nosotros en El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Nepal, Revolución Naranja. 1. USAID. Dijeron que había desaparecido y que no existía más. Nada más falso. La USAID ha operado una vez más y lo ha hecho en Nepal. El gobierno de Nepal fue derrocado por una revuelta juvenil contra la corrupción impulsada por la USAID, alimentando por el dinero de sus contribuyentes estadounidenses. Estamos hablando de $33 millones de ayuda estadounidense que se habían desviado a proyectos de federalismo en Nepal mediante acuerdos secretos, eludiendo controles constitucionales, junto con sus aliados globalistas como la Fundación NITI, financiada por Soros,
que ha canalizado millones de dólares hacia supuestos planes de construcción democrática, que en cambio enriquecieron la élite nepalí, vaciaron sus instituciones y desencadenaron una revuelta que dejó más de 70 muertos. 2. Vuelco político. No es casual que la Embajada de Estados Unidos, la tercera más poderosa en Katmandú, expresara estar satisfecha por el vuelco político de la semana pasada, aunque confía en estarlo más tras las elecciones que se van a celebrar en marzo. Sushila Karki fue elevada a primera ministra interina de Alianza Occidentalista. Esto ha burlado los procedimientos constitucionales. No es exactamente el perfil que buscaban los supuestos manifestantes ni Washington. Parece otra cortina de humo con intereses geopolíticos. 3. Eco de las redes. Después de los hechos en Nepal, los influencers y políticos estadounidenses no han dejado de escribir sobre las revueltas e inclusive tratar de generar tendencia para que se generen movilizaciones y protestas que no son otra cosa que una revolución naranja, digitada y financiada por la USAID a través de plataformas digitales, para que se generen en otros países, inclusive latinoamericanos, abriendo una vez más el debate en naciones soberanas que no siguen las directrices de Washington, el debate sobre cómo hacer que estas plataformas digitales, las redes sociales, dejen de ser instrumentos de provocación imperialista y se conviertan en instrumentos democráticos. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.